Apreciados amiguitos del YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de nuestro canal Edúcate con San Juan Bosco. Este tema que vamos a desarrollar hoy va dirigido a mis niños y niñas de sexto grado de primaria del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos niños y niñas, ya están conectados ahí muchos de ellos a la clase online para poder compartir este conocimiento y aprender juntos. El título, repito, es Crónica Periodística y vamos a aprender ahora qué es una crónica, cuáles son sus características, cuáles son sus elementos, cuál es su estructura y más que todo, qué es una crónica periodística. Y a partir de un ejemplo, ustedes van a poder desarrollar algunas preguntas y descubrir, ¿no? Ahora sí, vamos a avanzar y miren aquí quién está, quién le puse ahí a Olaf. Olaf dice, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué me va a preguntar Miss Katy? ¿Qué va a hacer ahora en esta clase? Les pregunto, ustedes allí en casita me van a decir, ¿saben cuál es la diferencia entre una crónica periodística y una noticia? ¿Saben cuál es la diferencia? Porque estoy seguro que sí saben cuál es la semejanza, cuál es la similitud entre ellas dos. Es que nos informan, ¿cierto? Nos informa. La noticia, ahora les voy a hacer una diferencia. La noticia propiamente dicho nos informa de un hecho o un acontecimiento actual. Es un texto informativo. Sin embargo, aquí la crónica, es un texto narrativo. También nos informa de un hecho, o sea, tiene parte de información, nos da a conocer, vamos a decir así, un hecho actual, un hecho de interés público, pero con la diferencia que aquí, en este caso, el periodista, la persona que escribe, lo hace a través de narración, a través de descripción de un suceso o de un acontecimiento. Eso es la diferencia que, repito, a ver, vamos a repetir, que la noticia es un texto propiamente dicho informativo y la crónica, tiene narración, tiene descripción y también nos da a conocer de un hecho actual. Por eso es que no exclusivamente es un texto narrativo, sino que se le ubica dentro las crónicas. Aquí les voy a decir algo más, algo actual, que la crónica es considerada como un género literario moderno. La crónica periodística es un género literario, porque nosotros conocemos los géneros literarios tradicionales, que son épico narrativo, lírico y dramático teatral. Pero un género literario moderno precisamente es la crónica periodística. Y otro, ¿cuál sería? El ensayo. Ese es un dato que siempre enseño en secundaria, pero como ustedes están un paso a la secundaria, también les estoy compartiendo ese conocimiento. ¿Está bien? Ahora yo quiero que ustedes se den cuenta que en el libro de actividades tenemos esta crónica, ¿cierto? Muy bien, dice Crónica Perú Tecnología. ¿Cuál es el título de esta crónica? Las plantas iluminan la selva peruana. Y en este momento voy a pedir la participación de ustedes, mis niños de sexto grado. En primer lugar va a leer Gadiel, ¿ya? Primero voy a leer, ya lo voy a hacer, yo voy a leer la parte que está debajo de la imagen. Y luego el primer párrafo de la crónica lo va a leer Gadiel. Van a estar atentos. Vamos a leer entonces. Las plantas iluminan la selva peruana. Niña de la localidad de Nuevo Saposoa, en la región Ucayali, realiza sus actividades escolares a la luz de una planta lámpara. ¡Oh, ¡qué emocionante! Ahora sí, Gadiel, continúa el primer párrafo, hijito. Las plantas se han convertido en una alternativa limpia y renovable para afrontar la escasez de energía eléctrica en la selva peruana, gracias a un invento que propone aprovechar su potencial
para iluminar los hogares de una de las zonas más pobres del Perú. Muchísimas gracias, Gadiel. Excelente. Ahora me va a ayudar Kianesi, me va a ayudar ahora y ella va a leer la segunda parte de este texto. ¿Está bien, Kianesi? Tú vas a continuar la lectura que hizo Gadiel. Continúa, hijita. Ok, la planta lámpara, como se denomina el invento es un proyecto de investigadores de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTC de Lima, que genera 2 horas de luz diaria por medio de una batería que recoge y convierte en energía eléctrica los nutrientes liberados en la tierra por una planta mediana durante su fotosíntesis. Es novedoso. El proyecto ya se desarrolló en la localidad de Nueva Zaposoa, una comunidad indígena de 173 habitantes de la etnia Shipibo-Conibo, en la región Ucayali, donde el 65% de la población no cuenta con electricidad, según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI. Muchas gracias, hijita. Excelente tu lectura. Ahora le voy a pedir que me ayude Anderson Castillo. Él va a leer el siguiente párrafo. Te escucho, Anderson. Ok. Un equipo formado por 7 profesores y 8 estudiantes trabajó durante 4 meses en las lámparas, para lo cual viajaron 2 veces a Nueva Zaposoa. La primera para recolectar datos y la segunda para entregar 10 de los prototipos del invento a la comunidad. Si bien ya se tenía estudios sobre la existencia de electricidad en la Tierra, producto de la interacción con las plantas, nosotros pasamos de la teoría a la aplicación, explica Sergio Ramírez, responsable del proyecto. Para dar esos saltos, los investigadores peruanos tuvieron que definir el área de tierra necesaria para alimentar la batería dentro de una maceta de madera, además de seleccionar una lámpara LED de alta eficiencia y de bajo consumo. Muchísimas gracias. Excelente, Anderson. Ahora, en este momento, me va a ayudar aquí la princesita Yesenia. Me va a ayudar ahora. Ya, Jessie, ahora tú vas a leer el siguiente párrafo. Para los beneficiados de Nueva Zaposoa quedaron atrás los mecheros y candiles con combustible tóxico. Además, los días en que debían concluir sus actividades, al desaparecer el último rayo de luz solar, el uso de la planta lámpara en Nueva Zaposoa permite a los adultos trabajar en las horas trabajar más horas al día. Lo que repercute. No me dejan leer porque están escribiendo en el chat. Les voy a agradecer, chicos. Anderson, por favor, que dejen de escribir en el chat. Gracias. Continúa, Jessie. De forma directa en la mejora de su economía, al igual que los estudios de los niños. Muchísimas gracias. Para el equipo liderado por... Hasta ahí nomás, Jessie. Muchísimas gracias, hijita. Ahora sí, Leonardo. ¿Ya? Leonardo, tú me vas a ayudar con el último párrafo. ¿Ya? Ya, Miss. Anderson, por favor. Te escucho, Anderson. Ya, Miss, ¿cómo se llama? Para el equipo liderado por Ramírez, transformar la vida de las personas mediante plantas que generan luz es solo uno de los innumerables desafíos que pretenden enfrentar para demostrar que en Perú existe ingeniería que
punto final. Ya, listo. Muchísimas gracias, Leonardo. Te agradezco mucho, ya, tu participación. A ver, muy bien. Vamos a ver ahí entonces. Y les voy a decir lo siguiente. Este texto lo hemos leído todo porque va a tener mucho que ver en la explicación que yo voy a dar de una crónica periodística. Yo quiero que mientras voy explicando y hago referencia al texto, ustedes puedan analizar esto. ¿Está bien, chicos? Vamos a ver, primero, miren, a partir de la lectura que han realizado, repito, yo voy a ir indicando. ¿Está bien? Vamos a ir entonces, les voy a decir en este momento, ¿ya? Que la crónica periodística es un relato amplio, dice. Ah, ¿por qué dice amplio? Miren acá, se van a dar cuenta ustedes. Es un relato. Y los relatos están en género narrativo, ¿cierto? Los relatos están escritos en párrafos. Aquí estoy viendo un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, 4 párrafos y 5 párrafos. Por eso dice que es un relato detallado de acontecimientos sobre temas actuales en forma cronológica. Eso dice la teoría y con esta lectura yo les quiero demostrar eso. Aquí está relatando detalladamente un hecho actual. ¿Cuál es el tema? Ah, en Nuevo Saposoa han hecho un invento de una planta luminosa. ¿Cómo se llama ese proyecto? Planta lámpara. Es un tema actual en orden cronológico. Ah, aquí nos empiezan a narrar por qué, debido a qué se ha creado este invento, quién lo realizó, ¿no? En la Universidad UTEC, en la UTC. Ah, nos habla de la cantidad de habitantes que hay en Saposoa, cuántos han sido beneficiados. Y acá nos dice debido a qué se ha hecho ese trabajo, qué materiales han utilizado. Miss, realmente está todo detallado y todo desde un principio. ¿Por qué lo han hecho? Ah, ahí está la explicación, el concepto. Repetimos, la crónica es un relato amplio, detallado, de un acontecimiento actual y tiene un orden cronológico. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se llama crónica? Vamos a definir, ¿de dónde derivan las crónicas? Ah, dice acá, la crónica es un derivado de la voz o del vocablo griego cronos. Mis Cronos no era el dios del tiempo en la mitología griega. Ah, así es. De ahí deriva crónica del vocablo griego que significa cronos, tiempo, ¿no? ¿Y qué significa cronos? Tiempo. Por lo que, escuchen de la crónica, desde sus orígenes se ven vinculadas con el desarrollo temporal de los acontecimientos narrados. Miss, es cierto, usted dijo que pertenece al género narrativo, pero no propiamente dicho, porque ya lo tenemos como un género actual. Ahora, mencionamos aquí a un personaje que se llama Martín Vivaldi. Repitan ahí conmigo en casa. Martín Vivaldi. Ahora, Martín Vivaldi dice, une sus cualidades literarias e históricas y define a la crónica, dice, género literario en virtud del cual el cronista relata hechos históricos. Ah, Miss Katy, el ejemplo que usted nos puede mostrar, ¿va a ser un hecho histórico? Por supuesto, es un invento en este caso que va a servir de mucho beneficio a una comunidad primero, en primer lugar a una comunidad nada más, pero más adelante esto va a ser parte de la historia de esos pobladores o parte de la historia en este caso de la universidad de la UTC, que ahí han sido los que han creado este invento. Entonces, repetimos, en la crónica unimos, ¿no?, la parte literaria con la parte histórica. ¿Por qué literaria? Porque utiliza la narración, utiliza el relato y utiliza a la vez recursos estilísticos como la descripción detallada de un acontecimiento X. Ahora, ¿y por qué no puedo considerarle la crónica propiamente dicho dentro del género narrativo?
Porque no me narra pues un hecho ficticio real de un personaje, no acontecimientos que le suceden al protagonista, no. En este caso relata un hecho acontecimiento actual, o sea, algo verídico, algo objetivo. Esa es otra de las características que tiene una crónica. Ahora, vamos a ver aquí entonces las crónicas, todas las crónicas, cuáles son sus características. Primero, la persona que escribe una crónica es un especialista. Quiere decir, una persona que ha realizado una investigación de un hecho. Ahora, la mayoría de las crónicas narradas por los cronistas son de hechos que ellos han sido partícipes. ¿A qué me refiero? Que ellos lo han visto, lo han vivido. Yo me imagino que aquí, en este tiempo que estamos viviendo en este momento, ya hay crónicas acerca del COVID-19 o coronavirus. Personas que están viviendo, están siendo parte de esta crisis que estamos sufriendo en el mundo. Entonces, si es que la persona o el cronista que escribe, en este caso, no ha sido parte de ese momento, de ese acontecimiento, pues realiza una investigación profunda del tema que va a hablar. En la narración utiliza la descripción, les dice. Ahora, hace referencia al pasado y todos los elementos formales que conlleva una narración. Los verbos, en este caso los adjetivos, los sustantivos coinciden en género, en número, en tiempo, en persona. Y los personajes que forman parte de esta narración aportan intervenciones a través del estilo directo. ¿A qué se refiere esto? Voy a ir al ejemplo. En una crónica, el periodista, en este caso, o el cronista, incluye su opinión, no solamente te relata o te informa acerca de algo, sino incluye su punto de vista. Eso es la diferencia entre una noticia y una crónica, que la persona, el especialista que escribe, incluye su opinión de forma personal, su crítica. Aquí dice, mira, hay un ejemplo, y para eso utiliza las comillas. Miren aquí, en el tercer párrafo. Si bien ya se tenían estudios sobre la éxito, este nexo me hace caer en cuenta que eso es la opinión del cronista en este párrafo. Voy a pedir a los niñitos, a los varoncitos sobre todo, algunos, no todos, porque algunos están atentos, que dejen el chat. Estamos escuchando, estoy explicando la clase que es fundamental para que aprendan el tema. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, ¿cuál es la estructura que presenta una crónica periodística? En primer lugar, siempre va a haber un título. Siempre va a haber un título. Y luego vamos a tener una introducción o una presentación en este caso. Y luego de la introducción o la presentación vamos a tener el desarrollo. Aquí no hay conclusión, tampoco hay desenlace. No puede haber desenlace porque no es un texto narrativo propiamente dicho. No, no es propiamente narrativo. Estamos diciendo que una crónica es una mezcla de narración, de informativo y de argumentativo, ¿cierto? Ahora, y tampoco puede haber conclusión porque no es un texto argumentativo o explicativo. No, la crónica es una combinación de todos esos tipos de textos, narrativo, informativo y argumentativo. ¿Está bien? Repito la estructura. Es el título, luego viene, ¿qué? Estoy diciendo la introducción o presentación y después el resto es el desarrollo. Pero dentro de esa estructura, ¿qué se incluye? Dentro de su estructura, ¿qué se incluye? Primero, segmentos narrativos, dice. Se presentan los hechos o acontecimientos haciendo énfasis en el aspecto temporal de referencia. Hace mucha referencia al momento que se desarrollan los hechos. Responde a preguntas básicas. ¿Qué sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Dónde le sucedió? ¿Y cuándo le sucedió? Y ese segmento narrativo generalmente, ¿ya? Está en la presentación o introducción, porque luego vienen los segmentos descriptivos. En el segmento descriptivo
viene la explicación, viene el desarrollo o el cuerpo de la crónica. Y las preguntas que se responden ahí son así, o sea, cómo sucedió, por qué sucedió y para qué se dio esta. Y también tenemos los segmentos comentativos, que vienen a hacer las apreciaciones críticas o comentarios que hace el periodista o cronista dentro del desarrollo de su crónica. No se olviden, ¿está bien? Ahora, ¿qué elementos más presenta la crónica? Yo les había dicho en el inicio, otros lo llaman como la cabeza, ¿no?, de la crónica. En la cabeza de la crónica, nosotros podemos encontrar a lo que yo les mencioné diciendo la presentación. Es el título que se pone. Contiene la principal, la parte importante, donde te va a presentar el hecho, respondiendo a la pregunta qué, a la pregunta quién, a la pregunta dónde y a la pregunta cuándo. Miss Katy, en el texto que hemos leído, entonces, sí, mira, las plantas, dice, se han convertido en una alternativa limpia. ¿Qué sucedió? Que las plantas se han convertido en una alternativa limpia y renovable para afrontar la escasez de energía eléctrica en la selva peruana. Gracias a un invento que propone aprovechar su potencial para iluminar los hogares de una de las zonas más pobres del Perú. Está respondiendo entonces a la pregunta ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? En la selva. ¿Dónde? Ahora, en la actualidad. ¿Se dan cuenta, chicos? Sí está respondiendo a las palabras claves o a las palabras básicas. Luego, en el desarrollo, la información presentada, dice en la cabeza, puede responder a otras preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas que les dije que va a responder? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué sucedió? Hay que tener muy en cuenta. ¿Está bien? No hay una conclusión propiamente dicha. En el cuerpo, ¿ya?, o el desarrollo de la crónica, en la parte final, ahí se presentan la opinión del cronista. Otros le toman o lo dicen, ¿no?, como remate o conclusión, lo llaman remate o conclusión, pero la crónica propiamente dicha no tiene remate o conclusión, sino que dentro del desarrollo o cuerpo de la crónica, el cronista emite la opinión, emite su apreciación crítica, estoy diciendo. ¿Está bien, chicos? Ahora, ¿cuáles o qué tipos de crónicas existen? Existen crónicas policiales, crónicas políticas, crónicas sociales, crónicas deportivas y crónicas de viaje. ¿En cuál de estos 5 tipos de crónicas yo podría en este momento decirles incluir la que nosotros tenemos aquí presente? Y en este momento voy a hacer participar a un compañerito o compañerita que aún no lo ha hecho. ¿Está bien? Seri Anderson ya participó, Leo. Lucianito, muy bien, Lucianito va a participar. Lucianito, ¿qué tipo de crónica sería la que leímos al principio? No sé. ¿No sabes? Pero de acuerdo al tema ya deberías. ¿Qué tipo de crónica es? Policial no es. Política tampoco. Deportiva tampoco. De viaje tampoco. Está tocando un tema social, Lucianito. Muy bien. Es una crónica social. ¿Está bien, queridos chicos? Miren, hasta aquí entonces tenemos la clase con nuestros queridos amiguitos de YouTube. Ahora nos vamos a quedar solamente nosotros. Solamente San Juan Bosco se va a quedar para poder desarrollar la actividad propuesta en este momento. Entonces nos despedimos de nuestros amiguitos de YouTube hasta el día miércoles.